Ahora vamos a orar todos juntos y vamos a decir: Señor, en el nombre de Jesús, tu nombre que es sobre todo nombre, hoy declaro, Señor, libertad en mi alma. Hoy declaro, Señor, libertad en mi mente, Señor. Hoy declaro, Señor, libertad en mi espíritu, Señor. Y atenderé, Señor, en mi corazón, Señor, tu palabra, Señor. Lléname, Espíritu Santo, con tu autoridad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor. Uno que sea para Dios. Si en verdad estás aplaudiendo a Él. Gracias. Dependiendo, porque no tener nada, pues ni la preocupación ni el amor lo va a cambiar, entre comillas. Dios sí puede cambiar cualquier realidad. Pero tengo que también aprender a ver la otra realidad, la que Satanás me muestra. La que Satanás me muestra. La enfermedad, no importa cuál sea, ni para nosotros una enfermedad la clasificamos como grave, menos grave, más poquito, más chiquito, más esto. Pero no debiera ser así, porque la enfermedad viene del diablo y eso es todo. Y detrás de mi adversidad está ¿quién? Satanás. Pero si yo aprendo a crecer, como les dije, en mente, en actitud y en conducta, entonces tendré fuerza espiritual para creer y tener fe para vencer el obstáculo. Amén. No tengo nada. ¿Qué te queda hacer? Pues empezar a conseguir cosas. ¿Y qué? ¿Cierto? Entonces la actitud puede cambiar y la mentalidad y todo eso alrededor. En una semana voy a tener tal cosa, porque voy a trabajar para eso, hasta tenerlo. Pero no me voy a pensar por qué me sale y por qué no me sale, porque ahí es donde lo enreda uno el diablo. Queda estancado todavía el mismo pensamiento que le pone el enemigo. Claro, en la enfermedad es lo mismo, funciona lo mismo, porque uno dice, uy, esto está grave, y empieza a buscar soluciones. Ya no siento eso, debe ser que estoy mejorando. O si el síntoma se incrementa, entonces dice, no, ya estoy peor, ya estoy peor. Entonces eso aflige tu corazón y quita tu fe. Amén. ¿Quieres ser sana? ¿Quién da la sanidad? Porque vamos a ver cosas de fe. Amén. Todo es fe. Digan todos, todo es fe. Todo es fe. Cuando tienes una mala situación, ¿de qué te está tratando de convencer Satanás? De muchas cosas. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar, o por qué estoy así, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estás enfermo, créeme, a uno le dan un mal diagnóstico y de una vez uno desata la cantidad de pensamientos en contra de aquello. ¿O no? ¿Cierto? Bueno, vamos a ir entonces a Marcos capítulo 6. Versículo 6 lo vamos a leer todos juntos. Quiero que lo leamos todos juntos, pero quiero que tu actitud cambie. Amén. Digan, hoy es el tiempo de una victoria, no de una derrota. Hoy es el tiempo de una victoria. Amén. Si estas cosas no bajan a tu corazón, nada va a cambiar. Vas a seguir viviendo igual. Vas a seguir pensando igual, vas a seguir actuando igual. Amén. ¿Ya todos lo tenemos? Marcos 6, versículo 6. A la 1, a las 2 y a las 3. Léelo con autoridad. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
¿Estaba qué? Asombrado. ¿De qué? De la incredulidad. ¿De quién? ¿Y quién estaba asombrado? Señor. Jesús. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. También Jesús se asombró de la fe de una mujer, pero Él también se asombra de la incredulidad nuestra. Vamos a leer más despacio Di, yo quiero que Dios haga maravillas en mi vida. ¿Eso lo quieres o lo estás diciendo? ¿Lo quieres en verdad? Amén. ¿O lo estás diciendo? El título es Jesús en Nazaret. ¿Jesús dónde? En Nazaret. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Porque no creo o porque sí creo? ¿Tu sanidad depende de qué? ¿De que no creas o de que sí creas? No depende de un medicamento, no depende de eso. Porque si tú sujetas tu fe al medicamento, empiezas con la dosis. La primera dosis, la segunda dosis, la tercera no te hace y ya esto no sirve. Y empiezas a desesperarte. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Qué comentario se alzó alrededor de Jesús? ¿Qué hablaba la gente? Melissa, ¿de qué hablaban? ¿De qué? ¿Lo estamos leyendo? Lo estamos leyendo. Maravilla. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros que con sus manos son hechos. Ellos estaban viendo a Jesús y estaban viendo las maravillas que ocurrían alrededor de su vida. ¿Dios ha hecho maravillas en tu vida? Dime. Amén. Sí. Pero ¿por qué después Jesús dice y se asombra de la incredulidad? ¿Por qué? Porque en un momento muestra y la gente puede ver lo grande de Jesús y al otro momento dice que se asombra de ver la incredulidad de ellos? El versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban viendo lo natural, o sea, como lo menospreciaron. Lo menospreciaron. Empezaron a relacionarlo con otras cosas. Así te puede estar pasando hoy. Estás dejando de ver a Jesús y estás empezando a ver el problema. Y estás empezando a pensar en el problema y no a creer que Jesús es la solución de tu problema. Amén. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Cuando la gente dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo?, está diciendo: ah, no es aquel que yo ya conocía, pero ¿cómo este puede hacer tales cosas? Si
De pronto criticaban a María o al hermano y lo empezaron a ver no como el Hijo de Dios, sino como alguien común y corriente. Cuando tú empiezas a ver a Dios como algo común y corriente, te empiezas a acostumbrar. A tu vida natural. Amén. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Yo creo que estaban viendo la familia como cualquier familia en la tierra. Ah, no son ellos los que la semana pasada no tenían para pagar los servicios. No son ellos los que no sé qué y no sé qué más y no sé qué más. Y empezaron a dejar de ver lo que antes y unos momentos antes estaban viendo hacer a Jesús. La vida espiritual es algo que tienes que aprender a cuidar, porque fácilmente empiezas a volverla a ver de la misma manera como la mirabas antes. Pero Dios quiere enseñarte a que ese combustible que está en tu corazón no se apague. Amén. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Sabes, en mi casa me pueden ver como el papá o el siervo de Dios. Si me ven como el papá común y corriente, me quitan la honra. Porque dice: ay, mi papá se equivocó, ay, mi papá, ay, otra vez mi papá me la está montando. Pero si ven como el siervo de Dios, entonces me van a dar honra acerca de las cosas de Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿En dónde no pudo hacer Jesús ningún milagro o cosa maravillosa? En donde no lo honraron. En donde no hay fe. No hay honra. Estamos cuando el diablo viene y nos habla de la enfermedad, entonces empezamos a creerle a él y se empieza a apagar nuestro corazón y a dañar la relación con Dios. Y ese daño en esa relación termina con incredulidad, y Jesús le atamos las manos. ¿Sabes? La fe es un combustible que permanece en el corazón. Si hay gozo, si hay alegría, es que estás creyendo a Dios. Tú puedes tener la aflicción, claro, no es que te vienen con malas noticias, pero ¿a quién le estás creyendo? Amén. ¿Qué está tratando de hacer Satanás? Satanás está tratando de derribarte a través de las circunstancias. Apagar tu corazón, apagar eso que se encendió hace un tiempo y volver a esa vida natural de cansancio. Pero yo te tengo buenas noticias. Amén. La incredulidad le roba el gozo al pueblo de Dios. Amén. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cómo estás viendo las cosas? Un día llegas y das testimonio de lo que Dios hace contigo y hablas de sus maravillas, y al otro día
tu fe se cae y se desploma. ¿Sabes? Voy a darte 3 o 4 pasos para poder salir de allí. Amén. Pero tienes que usar el corazón. Porque si tú tomas esto como un conocimiento, vas a fracasar. Tienes que ponerlo en el corazón. Amén. No te olvides de las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. La mayor maravilla que Dios ha hecho en tu vida es la salvación. Te ha hecho salva por gracia y por misericordia. Amén. Pero tienes que ver en perspectiva las cosas, ¿cierto? ¿Cómo desarrollas fe? ¿Cómo creerle a Dios? Vamos a ir entonces al libro de Mateo. Libro de Mateo. Primero vas a ver una cosa. Hace 8 días hablamos acerca de la conducta, la actitud y la forma de pensar. Si tú tuvieras un espejo ahorita, voy a traer un espejo. Sí, amor, me haces un favor. Voy a traer un espejo. Esto le ayudó mucho al grupo de alabanza en un momento determinado. Esto le ayudó mucho. Y vas a mirarte en este espejo. Amén. Vas a mirarte en este espejo. ¿Qué ves? Amén. ¿Qué ves? Mira. ¿Qué ves? ¿Qué ves? No me quiero. ¿Qué ves? ¿Qué ves? No es fácil mirarnos. Es fácil mirar para afuera y mirar a otros. Esto fue una bendición hace unos días en el grupo de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que cambie la actitud, y que cambie la actitud frente a Él, y que cambie la conducta frente a Él. Amén. Porque tu actitud habla. ¿Cómo vas a vencer con esa actitud a Satanás? ¿Cómo vas a vencer con esa forma de pensar a Satanás? ¿Cómo vas a vencer con esa conducta a Satanás? Si cuando oras ni siquiera crees en lo que dices. Amén. Amén. Si lo creyeras, no se haría. Eso dice la palabra. Dice que si le hablara al monte y creyera, entonces el monte se movería. Amén. Pero Satanás, si te descuidas, tu actitud va a ser la de fracaso. Tu actitud. Y Satanás todo el tiempo está mirando tu actitud y tu mente y tu forma de actuar y de conducirte. Si te ve cansado, entonces dice, uy, a este ya lo tengo. Si te ve distraído, dice, uy, a este ya es mío. No cree. Amén. Por eso vamos a orar. Padre, dilo, Padre, pero como diciéndole a Él, Él es mi Padre. Padre, hoy quiero, en el nombre de Jesucristo, ser libre, ser libre, ser libre de toda actitud incorrecta. Señor, mi actitud para ti la mejor. Hoy reprendo en tu nombre a Satanás todo espíritu de ruina, de enfermedad sobre mi alma, de cansancio, de desesperación.
la echo fuera. Yo creo en tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Levanta mi corazón, levanta mi alma, levanta mi espíritu para vencer la adversidad. No tengo nada con el diablo. Todo espíritu de desesperación, lo echo fuera. Lo echo fuera. Lo echo fuera. Derribado es hasta el Seol. Mi adversario, la enfermedad, la escasez, la ruina. Señor, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se siente, hermano? Lo que llena tu corazón es su presencia. Y no te olvides de eso. En cualquier adversidad, en cualquier problema, gracias, Señor. Y que se encienda tu corazón. Amén. Gracias, Dios. Ahora, vamos a ir para entender más esto de la fe. Y vas a caminar en fe y actuar por fe a la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Ya todos los tienen? Si lo tienen, me dicen amén. 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 Digan todos, una lección de fe. Una lección de fe. Una lección de fe. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Diga, voy a entrar en la barca. Voy a entrar en la barca. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. Jesús mandó a sus discípulos en la barca. Amén. Y la barca tenía dirección, un lugar a donde llegar. Di, yo tengo un lugar donde llegar. Amén. Y dice, y estaba Jesús en la noche allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Me encanta lo que hace Jesús. Mira, Jesús, imagínate Jesús en la ribera del río, del lago. Amén. Del mar, porque es el mar de Galilea, pero es un lago. Un lago que parece un mar. Pero resulta que él despachó a sus discípulos y vio cómo ellos se marchaban. ¿Cuál era el destino para ellos? A otra orilla, ¿cierto? Pero sin embargo, él los estaba mirando. ¿Y qué se dio cuenta? Según este pasaje, ¿qué se dio cuenta? Que empezó a pasar. Se los voy a decir. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Estaba mirándola? Sí. La barca estaba ¿en dónde? En medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. ¿Jesús estaba viendo todo eso? Sí. ¿Jesús pensó en coger otra barca? ¿Cuáles son las soluciones tuyas? Jesús no pensó en eso. ¿Jesús qué pensó? ¿Cuáles son las soluciones y las opciones tuyas?
Por eso esas soluciones y esas opciones te quitan la fe y el corazón. Jesús pensó en lo sobrenatural. Tú piensas en lo natural. Así que déjate sorprender por Dios. Amén. Déjate sorprender por Dios. Jesús pensó que estaba a unos pasos. ¿Jesús miró la tormenta? Sí. No. Él miró la distancia de la orilla a la barca. Tú miras la tormenta y miras los problemas. ¿Cómo vas a creer así? Amén. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cogió y empezó a caminar. Amén. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Hermano, hasta cuando tú le pides un milagro te turbas, porque no crees. No, ¿será verdad que me sanó? ¿Será verdad? ¿Será verdad que eso tan bueno es para mí? Viendo al mismo Dios y Dios teniendo cuidado de todas tus cosas. Amén. Pero vamos a aprender una lección de fe. Esto es una introducción. Amén. Para que tu corazón se llene. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué te asusta? ¿Qué te asusta? El fantasma, la tormenta, el agua. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Con quién caminas? Amén. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Qué quiere hacer Jesús en medio de tu problema? Hablarme, que le escuche. Claro. Pero tú sigues con el miedo, sigues pensando en esto, sigues pensando en aquello, sigues pensando en lo otro. ¿Viendo qué? Fantasmas. Cosas no reales. Y lo dices con toda autoridad. El médico me dijo que las próximas 2 semanas iban a ser así, las otras 2 iban a ser así, las 25 más iban a ser así y iba a terminar así. Estás creyendo a un fantasma. Ya las ventas hoy no fueron estas, pasado mañana van a estar peores y mejor dicho, ¿para qué? Mejor cierro el negocio. Y me voy. A ver. Estás creyendo a un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¿tened qué? Ánimo. ¿Tened qué? Ánimo. ¿Cómo empieza la bendición en tu vida? Cambiando la actitud. Amén. Lo que hizo ahorita el Señor fue cambiarte la actitud. Porque llegaste en una actitud de derrota cuando andas en victoria. Llegas a escuchar un mensaje, no a tener un contacto. Tú no vas a la iglesia a escuchar un mensaje, tú vas a tener ese contacto con Dios. El mensaje es una bendición, pero el contacto es lo mejor. Amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Yo soy Dios. Tened ánimo. Y le dice algo especial: yo soy. En otras palabras, no he dejado de ser, no voy a dejar de ser, sigo siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Soy el Dios que te sana, soy el Dios que te libera, soy el Dios que te levanta. Yo soy el que soy. ¿Crees eso? ¿Sabes cómo se levanta tu ánimo? Sabiendo quién es Él, no que recibas algo.
Es la forma de andar en ánimo. Porque Satanás sabe que tu ánimo decae cuando no ves resultados. Pero tu ánimo no decae si sabes quién está contigo. Hermana, Dios está contigo. Y Él es experto en milagros, en sanidades, en prodigios. Amén. Entonces, primera cosa que tienes que cuidar, ¿qué? El ánimo. Ahora, ¿por qué viene el ánimo? No porque recibas lo que esperas, porque ahí es donde el diablo ataca, sino porque vas con el que sabe solucionar todo. Amén. Vas con Él. Por eso Él les dijo: yo soy. Amén. Yo soy Dios. ¿Qué te preocupa? Y después le dijo ¿qué? No temáis. No temáis. ¿Quieres salir de acá vencedor? ¿Quieres hablarle a la situación? Porque Jesús les estaba enseñando a quienes. A los discípulos. ¿Atravesar qué? Las dificultades, porque eso es el mal. Y les iba a enseñar algo mejor: a cortar el camino. Amén. Porque ¿qué es más fácil? ¿Coger una barca o caminar? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Caminar. ¿Coger una barca o caminar sobre el agua? Caminar. Si fuera más fácil coger la barca, Jesús hubiera cogido otra barca. Si fuera más fácil coger otra barca, en lo natural, estamos hablando de fe. Y Dios te enseña a romper una mente natural, porque así vas a vivir amargado. Amén. Jesús enseña a caminar sobre el agua. Jesús manda que yo camine sobre las aguas y caminaré. Amén. Pedro fue más allá de los demás. Yo quiero ir más allá de los demás. ¿Por qué no te retas a la fe? ¿Por qué no te retas a la fe? ¿Por qué te quedas en el problema? Eso es actitud. Ay, me dijeron eso los médicos. Pues de malas, porque yo estoy con Jesús y voy a caminar con Él. Y si camino con Él y si Él manda la palabra, yo seré sano. Amén. Mi casa estará en paz. Y mi Dios es un Dios de victoria. ¿Qué tengo que aprender para estar en paz? ¿Cierto? Pero eso debe ser mente, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo creo que Pedro estaba feliz. No, dijo: no, el Señor camina sobre el agua, camina sobre la tempestad, camina sobre el problema, y yo aquí en este barquito toreando las olas y esto moviéndose así. A veces tú te quedas ahí en el barco, asustado. Amén. ¿Cierto? Y él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo se solucionaron todos los problemas, toda la tempestad? Una palabra: ven. ¿Qué necesitas? Ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Realmente, ¿cuál es el problema? Ir a Jesús. Porque Dios permite la adversidad para que tú vayas corriendo a Él, no que te quedes pensando en la barca. ¿Haces eso? No empiezas a tratar de dar tus soluciones. Cuando tengas un problema, ¿a dónde debes correr? Claro, con tu papá. Y no al médico. Bueno, al médico ve para confirmación de lo que Dios hace, pero realmente a quien debes correr es a Jesús. Amén. ¿Cómo van las cosas, hermana? Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Esto lo que enseña es que en la dificultad debes correr a Jesús. Eso fue lo que hizo Pedro. Los otros le creyeron más al mar y no salieron de la barca porque pensaban que ahí estaban más seguros, aunque estaban viendo que Jesús caminaba sobre el agua. Por eso Dios amó tanto a Pedro. Mira a la persona que está a tu lado. Diga, sea una ventana. Amén. Aviéntese. Sí. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál era el propósito? Ir a Jesús. Ah, bueno, esta es la parte bonita. Esta es la parte bonita. Porque muchos critican a Pedro. No. Pedro estaba en lo que estaba. Estaba aprendiendo cómo caminar a Jesús. Amén. ¿Cómo le vas a creer si no está el problema? Ay, sí, yo le creo, pero no tengo ningún problema. Cuando venga el problema se prueba si crees o no. Cuando venga la adversidad es cuando muestras tu fe. Amén. Pero si vas a Jesús, este camino es un camino tremendo, porque si caminas sobre las aguas, empiezas a reprender al cáncer, empiezas a reprender lo que sea, y se hará conforme tu fe. Gloria a Dios. Amén. Pero al ver, mira, ahí empezaron las cosas, ¿no? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Qué pasa frente a una situación? Inmediatamente quitas la mirada de Jesús, empiezas otra vez la vida natural. No puedes quitar la vista de Él. No la debes quitar. Amén. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú puedes perder todas tus bendiciones por causa de la duda, no de que Dios no quiera dártelas. Amén. Por eso, en Nazaret, Él no hizo grandes cosas. Así que cambia la creencia de tu corazón y verás su gloria. Amén. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Sí ven? Pasó la primera lección del apóstol Pedro. Tus problemas son tus bendiciones que te proyectan a creer a Dios. Si empiezas a dar gracias
empiezas a ganar la batalla, porque le estás creyendo a Dios que eso va a desaparecer. Si empiezas a alegrarte, entonces Dios empieza a actuar conforme a tu fe, porque Dios actúa conforme a tu fe. Amén. ¿Qué hacen los exámenes médicos? Sí, y todo el mundo quiere saberlos. Y no saben leer eso, pero busquen Google, busquen algo a ver qué es lo que va a pasar. Ay, lo que el médico me dijo. Y ni lo conoces y confías más en el médico. Y el maestro por excelencia, no. Amén. Así que es tiempo. Amén. Dice: y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Amén. Pero no se atrevieron a salir como Pedro de la barca. ¿Quién tuvo más en el reino de Dios? Pedro. Amén. Así que no le tengas miedo al problema, porque es Dios que te está llamando. No hay chance. O lo conoces o lo conoces. Y si lo conoces, caminas sobre las aguas. Amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos van a caminar sobre las aguas? Amén. Si tu corazón cree, tu actitud cambia. Si tu actitud cambia, tu forma de vivir cambia. Si tu mentalidad cambia, cambia también tu conducta.